Una de las principales críticas que se le puede hacer a Rocío es sobre la siguiente afirmación. De nuestros días y el que ahora mismo tiene más éxito es el que viene de la mano de Jacques Lacan, que agregó elementos de las matemáticas, el estructuralismo y otras disciplinas, pero las bases freudianas están ahí. Como ustedes se pudieron dar cuenta, ella se refiere al psicoanálisis lacaniano como el psicoanálisis que más vigencia posee hoy en día, como el más practicado. A pesar de ello, plantea que las bases freudianas persisten, lo cual es en muchas ocasiones erróneo. Probablemente esta afirmación nazca de una confusión originada en una serie de seminarios que Jacques Lacan impartió en la Escuela Normal Superior de París durante la década de los 60, me parece, titulada El retorno a Freud, que más que ser realmente un retorno a sus bases o a sus fundamentos más dogmáticos, es una reformulación y una relectura de la obra de Freud a partir principalmente de contraponer sus postulados con la lingüística estructuralista que se encontraba ya en bastante auge en la escena intelectual francesa de aquella época, principalmente protagonizada por la escuela estructuralista, con algunos intelectuales de la talla de Michel Foucault, Roland Barthes e incluso mi personal favorito, Claude Lévi-Strauss. Si bien Jacques Lacan, al ser un psicoanalista, tiene que tener evidentemente la base freudiana, eso no quiere decir que los planteamientos más dogmáticos se encontraran presentes en él. El problema es que Rocío hace parecer que el psicoanálisis lacaniano al cual se está refiriendo como el psicoanálisis actual de hoy en día es el psicoanálisis freudiano, por lo cual cae en una confusión muy grande, puesto que hace afirmaciones propias del psicoanálisis de hace 100 años, aclarando que el psicoanálisis de hace 100 años no es el mismo, debido a que el psicoanálisis lacaniano es el que se encuentra en auge hoy en día. El psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis lacaniano va a tener diferencias bastante notorias, sobre todo en los conceptos que Rocío se va a empeñar más en dibujar o de representar del psicoanálisis freudiano. Uno de los principales conceptos que Lacan cambia respecto a Freud es el concepto de falo, lo cual implica una reformulación del concepto de Edipo y del complejo de castración que está ligado al complejo de Edipo. Igualmente, Rocío va a seguir considerando el complejo de Edipo freudiano como el canónico cuando ya hubo una reformulación del complejo de Edipo gracias a las modificaciones y al retorno a Freud que Lacan impartió. Estas reformulaciones únicamente tienen sentido a la luz de los 3 registros de la condición humana que propone Jacques Lacan como una de sus más contundentes aportaciones teóricas. Estos 3 registros son lo real, lo simbólico y lo imaginario. A la luz de estos 3 registros es donde los conceptos se pueden ubicar o en uno o en otro, o en un área liminal entre estos registros. Por ejemplo, en una intersección entre lo imaginario y lo simbólico, o entre lo simbólico y lo real, por ejemplo. Las críticas a las cuales somete Rocío al psicoanálisis son las siguientes. Yo creo que las 3 principales críticas que se le pueden hacer al psicoanálisis son estas. La primera es la infalsabilidad de sus teorías, la segunda, la inefectividad del psicoanálisis como psicoterapia, y la tercera sería la manipulación de la memoria y el tema de los recuerdos reprimidos. Con las cuales yo no tengo ningún problema. De hecho, en la mayor parte de afirmaciones estoy bastante de acuerdo. E incluso la siguiente sección de la infalsibilidad es donde ella se encarga de citar o de referenciar a una de las más importantes críticas que hubo hacia el psicoanálisis freudiano, que es la crítica de Karl Popper. Popper fue uno de los mayores críticos con el tema de la falsabilidad del psicoanálisis, incidiendo también sobre todo en el tema del complejo de Edipo, que ya lo hemos visto en las 2 representaciones. Para que sea mejor explicada, les dejo los siguientes fragmentos del video Mi problema con Freud del canal Adictos a la Filosofía, el cual recomiendo enormemente.
El psicoanálisis ha recibido objeciones por todos los lados, pero quizás una de las críticas más famosas es la que le dirigió Karl Popper, que es este señor que se parece un poquito a Bilbo Bolsón. Para Popper, una de las características principales de la ciencia es la falsabilidad. Una hipótesis, para ser científica, tiene que ser falsable. Esto significa que tiene que contener la posibilidad de ser refutada. El problema llega cuando no hay manera de poner a prueba una hipótesis, es decir, cuando la hipótesis quiere pasar por científica y al mismo tiempo ser inmune a la falsación. Esto es lo que para Popper distingue una ciencia de una pseudociencia. La pseudociencia no es falsable. No hay ningún hecho o contraejemplo que la podría refutar, porque toda crítica es absorbida dentro del sistema. Entonces, el crítico no puede buscar en vano, porque está todo pensado de antemano para encajar. No hay experimento posible que pueda derivar en una crítica válida, porque el sistema es capaz de dar explicación de cualquier resultado experimental. Porque el sistema es capaz de dar explicación de cualquier resultado experimental. Y aquí es donde entra mi problema con Freud. Sin embargo, este problema va ligado con el siguiente, que es el de la ineficiencia. Claro, si una terapia no se puede falsear, pues va a ser altamente ineficiente, en lo cual yo me encuentro en desacuerdo. Las siguientes afirmaciones se encuentran extraídas del libro Jacques Lacan para principiantes, el cual igualmente les dejo en la descripción la bibliografía. No les puedo poner el PDF, pero digamos la pueden encontrar en Facebook, incluso en Twitter o en algún lugar que se encargue de compartir PDFs sobre ciencias sociales. A pesar de que Jacques Lacan no logró posicionar el psicoanálisis como una disciplina científica, vaya que consiguió bastantes avances, sobre todo en sus desafíos al dogmatismo que en ese momento existía en la práctica psicoanalítica hegemónica institucionalizada ejercida en la Asociación Francesa de Psicoanálisis, de la cual Jacques Lacan fue expulsado debido precisamente a estos mismos retos que hacía hacia la obra directa de Freud y hacia las autoridades psicoanalíticas de aquel momento. Lacan fue bastante honesto consigo mismo. Sus reformas éticas, como el eliminar el estándar de 50 minutos en la terapia o contemplar él mismo su propio deseo como factor que intervenía en la terapia, fueron simplemente el inicio de sus reformulaciones o sus revoluciones con respecto al psicoanálisis. Esto en la práctica, aunque también se ve reflejada en la teoría, esta misma contemplación del psicoanalista como un agente que se encuentra sugestionando al sujeto, o más bien no sugestionando, pero sí que interactúa con él y que por ende ejerce una influencia, algo que desconozco si en las terapias actuales se contemple. Igualmente, aunque Jacques Lacan no sometió a una revisión científica sus logros clínicos, vaya que sí logró implementar un método de revisión que existía, o más bien que consistía en la interacción de algunos pacientes que se encontraban en un momento similar de su tratamiento, en una fase cercana o incluso en la misma fase, lo cual llamó el pase, que era simplemente que los analizados o los pacientes se sentaban a conversar entre ellos sobre el papel del psicoanalista, lo cual hacía que existiera una retroalimentación y sobre todo no existiera un dogmatismo del psicoanalista al analizado, al paciente. Esto también servía como analogía de lo que Jacques-Claude Lévi-Strauss había implementado en su método etnográfico, que era contemplar que el etnólogo que proviene de una sociedad occidental y llega a una sociedad simple o una sociedad menos compleja tecnológicamente, no era simplemente un espectador invisible, sino que su presencia también alteraba las condiciones en las cuales se daba la investigación. Por último, considero que si bien no hizo, como ya mencioné, del psicoanálisis una ciencia, en su momento se encargó de desafiar las rígidas normativas institucionales que sofocaban una verdadera práctica psicoanalítica, aparte de ser reformulaciones éticas. Como veremos más adelante, en sus teorías y reformulaciones existe también una rebeldía hacia
los cánones que en ese momento se encontraban en el psicoanálisis. Así siendo expulsado también en gran medida por haber ayudado a las revueltas o a las protestas del mayo del 68, que a pesar de que él era consciente de que esas protestas lo único que implicaban era textualmente que el proletariado cambiara de amo, sí que las apoyó con gran entusiasmo, a partir de su condición, que ya era de un hombre mayor para el 68, cuando él ya tenía 67 años, ya no podía ir a las protestas como un joven estudiante universitario de su momento. La gata de Schrödinger habla casi gratuitamente de la envidia de pene, que realmente no es un pene, es un falo, por lo cual les dejaré el clip y después procederemos a revisar cuál es la diferencia entre el concepto de falo entre Freud y entre Jacques Lacan, y por qué es erróneo que cuando ella esté hablando del psicoanálisis lacaniano se refiera al concepto de falo freudiano. Esto de lo de la envidia de pene parece muy gratuito, pero no me lo he patillado yo. Forma parte del complejo de Edipo, que Freud decía que las niñas deseábamos tener un pene y poseer un pene, y eso nos causaba unas movidas. Bueno, dejémoslo aquí. Pues no, Rocío, ahí no lo dejamos porque es una confusión muy grande a la cual estás sometiendo a tus espectadores. Hay una diferencia, como ya lo mencioné, en el concepto de falo freudiano y el concepto de falo lacaniano. Esto es posible gracias, como lo mencioné antes, a la separación o a la identificación de los tres registros de la condición humana. En Freud, el falo es efectivamente el órgano sexual masculino, es el pene. Sin embargo, en Jacques Lacan no es tan simple. En Jacques Lacan el falo se refiere al punto de fijación del deseo. Es aquello en donde nuestro deseo se sitúa. Es regularmente situada en el devenir histórico, en el devenir temporal, lo que está por venir, lo que aún no tenemos y que nosotros deseamos, y que sin embargo cuando lo obtenemos no obtenemos satisfacción y nuestro deseo sigue constantemente viendo hacia enfrente. El falo en Jacques Lacan es parte de la realidad, más no de lo real. La realidad está compuesta por el registro imaginario y el registro simbólico, siendo el registro imaginario el registro que registra, valga la redundancia, las imágenes y las identificaciones que hacemos con lo que se encuentra en la exterioridad de nuestra conciencia, básicamente lo que se encuentra fuera de nuestra mente y con lo cual nosotros nos identificamos. Y lo simbólico es la manera en la cual gracias al lenguaje estructuramos esas imágenes y las convertimos en significantes, o en su momento las desciframos por medio de un código, en este caso la lengua o el idioma. Cabe aclarar que el deseo en Lacan no hace referencia al apetito sexual. Lacan emplea el concepto de deseo retomando la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que fue, digamos, introducida a la escena intelectual francesa gracias a las conferencias de Alexander Koyev, que es este señor que les lo estoy mostrando en pantalla, y que se encargó de marcar a una generación que fueron los que retomaron el marxismo y sobre todo las lecturas de Hegel a sus análisis filosóficos. Esta dialéctica es demasiado compleja como para explicarla en este video, por lo cual les deberé a ustedes, la audiencia, un video más adelante explicándolo, aunque el concepto de falo entonces va a tener una importancia, una implicación capital dentro del planteamiento del concepto de complejo de Edipo, el cual voy a explicar más adelante con algunos ejemplos de la cultura pop. Pero antes de eso también quisiera mostrarles el siguiente clip en el cual la gata de Schrödinger habla sobre el complejo de Edipo y también sobre el complejo de castración. Ha sido analizado como terapia, nunca ha demostrado definitivamente que sea más efectivo que un placebo. Es decir, el psicoanálisis es como ir a contarle tus problemas a un amigo. Bueno, si este amigo estuviera constantemente hablando de penes y quisiera trajinarse a su madre. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del complejo de Edipo en Freud. El complejo de Edipo no es más que una cotidianización del mito de Edipo Rey,
que es una obra de Sófocles, pero que también forma parte de la mitología griega, y que básicamente consiste en la historia de Edipo, el cual es un niño que es desterrado del reino de su padre y que vuelve cuando es grande, y que cuando entra a la ciudad ve a una mujer hermosa, de la cual queda perdidamente enamorado. Sin embargo, esa es la reina. Hace todo por conquistarla y asesina a su marido, y luego fornica con ella, con Yocasta es su nombre. Sin embargo, luego se entera de que Yocasta es su madre y que acaba de asesinar a su padre. Esa es una tragedia griega, precisamente porque es donde choca lo apolíneo con lo dionisíaco, es donde choca el ello con el superyo. Y en este caso existe básicamente una riña entre el hijo y el padre del mismo sexo. El caso análogo, pero aplicado en mujeres, es el complejo de Electra. En este caso, digamos que